al tema de los tres brazos, que el juez Consoró hace un tiempo, ya ustedes saben, el famoso juez Consoró, que ya ni siquiera juez Francisco es, Consoró, por razones que ustedes también saben, había dictaminado un no al lugar a ese caso de la venta del barrio Los Tres Brazos por un grupo de personas que se constituyó en todo lo malo que cualquiera se puede constituir para cogerse terrenos que no les pertenecen, para engañar a moradores de Los Tres Brazos y una serie de cosas. Pasado el tiempo, me vi con la agradable noticia de que ese caso no podía quedarse así, no al lugar, porque había demasiados elementos que indicaban que había la posibilidad de que se comprometa la responsabilidad penal de quienes participaron en esos hechos deslenables. Entonces, un tribunal ha dictado apertura a juicio en el caso de Los Tres Brazos, en contra, repito, de lo que Consoró había dictaminado, un auto de no al lugar. Se trata de un tribunal colegiado que ha enviado a juicio de fondo a el señor Leoncio Almanzar, primo de Roberto, y una gran... pregunto yo, digo yo, para el apellido. El segundo. Tú no eres como el patrón. Y un grupo más de personas que se constituyeron en asociación de malhechores para cometer algunos tipos penales. Entonces, este tribunal colegiado encuentra elementos que comprometen la responsabilidad penal de Leoncio Almanzar y su banda, acusados de la venta de Los Tres Brazos, acusados de asociación de malhechores, de falsificación de documentos, de prestanombre y otros actos delincuenciales. Para mí es agradable que esto ocurra, por lo que ya dije anteriormente. No puede cerrarse un caso tan grande en una sociedad de que alguien pueda, abusando de la supremacía de la posición en la que ocupa él y otros más, apoderarse de un barrio completo en lo que han vivido miles de personas. Digamos que esas personas están allí de forma irregular, pero lo correcto no hubiese sido apoderarse, o sea, quitar a uno para ponerse ellos, sino buscar la fórmula, porque en última instancia los terrenos en donde se erigió el barrio son del Estado. Habría que buscar, y tendremos alguna vez que buscar, una forma en la que, aunque en materia inmobiliaria la posesión vale título, no es posible que todo el que adquiera, el que se meta en un terreno del Estado y levanta una casucha, adquiera un derecho por el hecho de haber levantado una casucha de forma irregular. Lo ilegal no puede parir una cierta legalidad y eso tiene que cambiar. Entonces, lo que debieron hacer esos señores que tenían esa potestad en corde de arreglar lo que había que arreglar, era por lo menos buscar una fórmula, un bajadero en el que los que poseyeron esos terrenos de forma irregular, sin título, terrenos evidentemente del Estado, tengan que pagar un resarcimiento al Estado dominicano y que esos cuartos sirvan quizás para levantar otro proyecto de vivienda. Pero no, ellos querían primero, y así lo hacían, cobrar a esas personas dinero porque ocupaban terrenos del Estado, para que ustedes vean que sí se puede, porque ellos lograron que la gente comience a pagar los cuartos por un terreno que no le corresponde. Pero ¿qué pasaba con esos cuartos? Que no iban al erario, no iban a la alcancía del Estado, sino que se lo embolsillaban ellos. Y buscaron una empresa que se llama Titulatec, mediante la cual ellos hicieron todo para que los terrenos recuperados y para que los cuartos recaudados queden en manos de cualquiera, menos en manos del Estado. Me alegra mucho, creo que es un regalo de Navidad para las miles de familias que viven en Los Tres Brazos y para el status quo, para el sistema de justicia que tiene que cambiar en este país. Quería decir eso porque es importante que en Navidad también terminemos el año con buenas nuevas. Y esa es una muy buena nueva.
aunque no tenga la fama o el sonido que otros casos, no sé qué. Mira, a raíz de eso que pasó con el magistrado Consoró, yo también sentí una frustración, me desilusioné. ¿Por qué? Porque había muchas pruebas, o sea, no había que ser un especialista en derecho para conocer todo lo que se presentó a raíz de la venta de los 3 brazos. Y conocí de personas que pagaron por terrenos, por su vivienda, y que fueron vilmente estafados, que después no tenían ni siquiera el título de propiedad legal, y que esos títulos los tenía la compañía que crearon para hacer este engaño al Estado. De verdad que al igual que tú, me sentí sumamente satisfecha cuando me llegó la información de que se mandó a juicio de fondo, y que sea ahí que la justicia determine quién tiene la culpa, quiénes son los culpables, y si realmente esto va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque hay mucha gente afectada que fueron engañadas vilmente, que le fue robado su chelito, porque eso es un barrio pobre, Adolfo, de gente. Sí, pero también tenemos que dejar ese pasado de que la gente haga un barrio pobre. Pero Adolfo, ¿entiendes? Tú eres abogado y sabes que el Estado no debe prevalerse de su falta. Y en ese ejercicio de ya a esta altura de juego, esa gente que ocupó espacios allí tiene un derecho adquirido. Sí, pero que lo haga el Estado. Que lo hizo mal, pero el Estado, los gobiernos, fueron los responsables de permitir que esa gente ocupara esos espacios. Ya hoy, sacar esas familias de ahí es difícil. Ya la solución... Pero no hablar de fíjate que yo dije algo, que en materia de tierra la posesión vale título. Sí, o sea, que eso está incluso por encima de lo que quiera Luis o un gobernante. Es decir, es la ley misma que le da ciertos derechos a una persona aún en terreno irregular. Porque establece exactamente en materia de tierra la posesión vale título. ¿Qué quiere decir? Sí. Que si tú tienes 20 años ocupando un terreno, a menos que no tenga un título de un dueño, porque esto está diseñado para terrenos del Estado, si tú tienes 20, 30 años, 40, 50, 60 años ocupando terrenos del Estado, la posesión vale título. ¿Entiendes? O sea que el Estado de alguna forma, si va a necesitar, si va a expropiar o a utilizar un terreno, tiene en primera instancia que tomarte en cuenta a ti, porque ya estás ahí. De entrada, a mí me parece... Lo cual eso hay que cambiarlo también, porque no debería valer título una posesión irregular. Una posesión irregular. Sí, porque tú estás pariendo una legalidad desde una ilegalidad. Sí, pero es que hay tanta desigualdad en nuestra sociedad. Bueno, pero eso es otro tema, bueno, la desigualdad es otro tema. Mire, patrón, en la decisión de hoy, yo no sé cómo interpretarla, porque mi crítica, y da esencia a lo que fue en principio mi posición, mi opinión del caso, lo que la empresa privada iba a hacer con el contrato que asumió, con esa delegación de funciones que le dio el CEA, ¿verdad? Pudo haberlo hecho perfectamente el CEA. O sea, gestionar con agrimensores un levantamiento, delimitación del terreno, las 3 o 4 mil familias que hay allí, y ir proveyéndole títulos de propiedad y que la gente pagara, e inclusive como hizo la empresa privada, tenerle un banco para que financiara, alternativa de bancos para que financiaran la adquisición de su título. Yo vi a la distancia ese proceso y siempre dije, mi crítica, ¿por qué eso hay que delegárselo? Darle sin licitación, sin nada, grado a grado. Bueno, por la inefectividad que tiene el Estado en hacer cosas de manera efectiva. Son gente exitosa en su vida particular. Bueno, pero precisamente son tan exitosos que de manera particular lo estaban logrando. Exacto. Entonces, ahora, cuando es funcionario del Estado, con terreno del Estado, para beneficio del Estado, ¿qué es lo que hace? Lo que está pasando con el CEA. Entonces, si la lectura... ¿Cuánta gente no han puesto en el CEA? El CEA dejó de ser una simple prestadora de terreno, se convirtió incluso en una inmobiliaria y una serie de cosas. En una visión de Hipólito Mejía que era correcta. Pero ok. Que era correcta. Hipólito estaba haciendo en ese momento lo que tú estás diciendo que debió hacer el Estado. Pero ¿y qué pasó? Entonces esta gente que agarra no, y delega. Que lo que había era un cambio
de dueño. Pero para que tú me entiendas, Adolfo, mi crítica es que esa función que debió desempeñarle el CEA, la delegó. Y que todo eso existe por la ineficiencia del Ahora, Estado. lo que vieron fue un negocio y asignaron el negocio. Parece que el juzgado vio en este momento, en esta etapa, en la revisión de la medida de Consoró, que hoy manda a juicio a una parte de los imputados, a otra le da un no al lugar. Bueno, a los que tienen elementos, sí. Sí, corrige. Porque Entonces, no a lugares para eso. ¿qué está viendo el tribunal nuevo que aquellos no vieron cuando mandaron a No, juicio que no a vio, todos? que no quiso ver porque tenía compromiso y por eso Consoró no es lo que era. Que hizo responsable de los visos de corrupción que allí se detectan a los funcionarios de la administración. A los del sector privado lo sacó. Pero no porque son del sector privado. No, per se. porque quien cometa el pecado, Bueno, pero tiene que ser así. eso entiendo. Si tú no cometiste el Eso daño, entiendo. hay que declarar un no al lugar contra ti. Correcto. Si tú fuiste estafado en tu buena fe, si cierta persona no tuvo nada que ver y fue y pagó sus cuartos por su terreno, no se le puede incluir en el expediente. Sí. Quien actuó mal es quien tenía la responsabilidad y la capacidad de asignar una función, delegarla en un tercero. Más el del sector juez privado. que hizo lo que le dio la gana, sabremos ya por qué razones. Bien, hay otro tema que quiero compartir, está relacionado con un tema que debe ser de interés nacional, pero que al tratarse de la Navidad se está tocando como así, de forma soslayada, y es la aprobación de un proyecto de ley tasa cero para los productos de la canasta familiar. Recuerden que hace aproximadamente 8 meses se aprobó una ley de manera temporal cuando estábamos en crisis sin necesidad para que algunos productos de la canasta familiar entren al país con tasa cero. Pero en esta ocasión no se trata de que sea por 6 meses, sino que el espíritu de esta ley es que cuando haya ciertas urgencias o necesidad, se pueda con esa ley tasa cero enfrentar los problemas en la producción nacional o con la producción nacional Facultar al Poder Ejecutivo y que los actúe productos de primera sin necesidad. tener que volver al Congreso. Yo creo que esa es una medida correcta, aunque muchos sectores hoy en día la estén criticando. Y yo creo que además de regular y de facultar al Ejecutivo, hay que buscar otros elementos que podrían coadyuvar a que tenga sentido, a que pueda funcionar la aprobación de esta ley. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque las voces que hoy se oponen, que son las mismas de siempre, dicen que esa ley tasa cero quebraría a los productores locales. Claro. Quebraría a los productores locales. Claro. Pero, ¿cuál es el espíritu de esta ley? ¿O es los productores lo que importa o es el país en sentido general lo que importa? Porque esta ley ciertamente a alguien tiene que afectar. ¿A quién queremos que se afecte? Al consumidor dominicano que necesita comprar un plátano o cualquier producto de primera necesidad, o al abusivo criminal productor local y al vendedor local. A esos son los que hay que ponerle rienda suelta. Y tenemos un ejemplo de eso. Y es precisamente la aprobación de una ley tasa cero durante 6 meses, hace aproximadamente 6 meses. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente hoy en día dice, esa ley no surtió efecto? No es porque el gobierno no quiso, sino porque aún con tasa cero, los productores primero no tuvieron que enfrentar, porque fue con algunos productos que aquí no se producen en demasía. Y segundo, los comerciantes, aún durante 6 meses trayendo productos con tasa cero, nunca experimentamos rebaja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los importadores... Porque los importadores y porque los comerciantes son unos malditos abusadores, desgraciados, indolentes. Y porque no tenemos una forma legal de supeditarlos a ellos, a que si entró ese producto con tasa cero, usted no me lo puede seguir vendiendo como si usted estuviera pagando intereses o como si usted estuviera pagando impuestos. Por eso es que pido, y sé que mis compañeros quieren opinar, por eso es que pido que además de esta aprobación de esa ley tasa cero, hay que buscar otros elementos que hagan efectiva el interés de esta ley. ¿Cuáles elementos? Una forma de auscultar, de supervisar
que los comerciantes abusadores que trajeron los productos o que traigan los productos asumiendo esa ley, se lo apliquen al producto, porque el espíritu de la ley, insisto, es que las cosas en momentos de emergencia, de crisis, lleguen a los más pobres del país. Adolfo, yo pienso que este tipo de temas no pueden tratarse con mera politiquería, porque yo pienso que la medida es correcta. Quizás la forma como se vaya a manejar sea lo que habría que cuestionar, porque la propia ley especifica en qué circunstancia se va a hacer eso. Es que tenemos malas experiencias. Cuando hay carencia de un producto, especifica. Todavía nosotros no sabemos lo que pasó con la tasa cero. Pero es el Congreso que lo va a aprobar, la ley. El Congreso que hizo la ley. Pero no tiene por qué sí, tiene que haber delegar su función. El Congreso... No, que el Congreso no está... No, porque el Congreso no está delegando para hacer lo que si le hay toca una al emergencia, Ejecutivo. por eso hay procedimiento de emergencia en el Congreso. Es que va a emitir una ley. Una cosa es un procedimiento de emergencia y otra cosa es que una ley. Exacto. Porque el Congreso no puede, cada vez que tengamos una crisis, erigirse perder tiempo en el para Congreso. aprobar eso. Esa no es la función. No, claro que esa es su función. No, si hay una la ley. función del Congreso es crear eso que se ha hecho. Pero el Congreso va a crear la misma ley. Claro. Esa es su función del Congreso, crear la ley. A mí me encanta la propuesta y estoy de acuerdo. Ahora, a mí no me han explicado qué se hizo con la tasa cero de la otra vez, del año pasado. Yo no sé qué se trajo. Yo no sé qué se trajeron todos los productos que tú ni siquiera te imaginas, pero nuestros comerciantes lo dejaron al mismo precio. Yo lo dije que dañaron al productor nacional. Que con eso ¿Ese es el resultado de la ley? Eso tiene que tener. ¿Van a hacer eso otra vez? No, porque esa no es la ley. Eso no es la es el manejo que le dan. Exactamente. Eso no es la ley, porque la ley especifica qué se va a hacer y cómo hacerlo. Es el manejo, papá. Al margen de la ley tenemos que buscar una salida que obligue. Y yo te apuesto a ti, que los que están oponiéndose ahora, si mañana son gobierno, no la van a rechazar. No lo han hecho antes. No la van a rechazar. Mira, aquí hay un grupo enquistado en esta administración de Luis Abinader que ha querido hacerle ñao al gobierno y cogieron esa ley de tasa cero, no obstante todas las advertencias que se le hizo, porque se le dijo. Sin embargo, no hay que estar de acuerdo por una razón elemental. Cuando usted hace un análisis de cuáles son los comerciantes y productores nacionales y los empresarios, no son de Luis. No se puede dejar. No son de Luis. Todos los que aprovecharon esa tasa cero y engañaron al país porque no bajaron. Hoy son de Luis y van a seguir siendo de Luis después que le aprueben esta. Y van porque es una cogioca que tienen. Y van a ser del próximo gobierno y fueron del pasado gobierno. ¿Cómo lo han sido? Adolfo, para salvar esa situación, lo más saludable es que cada vez que se tenga la necesidad. Cada vez no. La necesidad. Pero ahí está el Congreso que en una semana aprueba una ley. O sea, tú lo que estás proponiendo es que cada cierto tiempo haya la politiquería en el Congreso. No, aprobar o no aprobar. El Congreso, y la oposición que sea oponiéndose. Pero el Congreso es el que aprueba la ley y ya lo aprobó una ley. Pero escúchame porque tú no quieres escuchar a nadie, pero escúchame. Porque ¿qué es lo que buscamos? Es que sea efectiva la ley. ¿Y cómo es la única forma? Esa ley debió traer también incluso si es posible un 2 reglamento o 3 articulados en el que establezca que los que cuando se utilice esta ley para la importación se apoderen de ella o se beneficien de ella, no bajen los precios, haya una consecuencia. El Congreso está tiene que especificar la cantidad que la trae naturaleza cada de esa entidad. El Congreso votó una ley y para eso que está el Congreso. Es más, llévame.